ustedes. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, en esta tarde te agradecemos la gran bendición que nos das de poder escuchar tu palabra. Agradecemos, Señor, la disposición de nuestro hermano para llevarla a cada uno de nosotros. Te suplicamos, mi Dios, que lo sigas usando como lo has hecho hasta ahora, que sigas utilizando su estilo, su palabra, su manera de ser y todo lo que Él es para poder entregar tu palabra, pero que el mensaje llegue limpio, sin ninguna tergiversación y ningún error, Señor. Te agradecemos esta bendición que tú nos permites tener, porque sabemos, mi Dios, que en todo momento tú hablas directamente a nosotros, Señor, y sabemos, mi Dios, que de esta manera en especial podemos escuchar de tu palabra, palabras de bendición para cada uno de nosotros. Gracias por todo esto, Señor, está en tus manos, Señor, para que lo uses. En el bendito y poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Hebreos 4, así como está una vez, vamos a leer Hebreos 4, versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Puede sentarse. Seguimos con el libro de Santiago, ¿verdad? Seguimos aprendiendo de Santiago y estamos hablando con el tema de la perfección o de perfeccionarnos, entendiendo que no llegamos a ser perfectos delante de Dios, sino en la visión de perfeccionarnos, ser mejor, ser cada día mejor para Dios. Cada momento, cada tiempo de tomar decisiones, podamos tomar decisiones mejor en Dios. Desde esta perspectiva estamos viendo el libro de Santiago. ¿Cómo podemos ser perfeccionados? Como iglesia necesitamos ser perfeccionados. Como individuos necesitamos ser perfeccionados. Si pensamos en nuestras vidas, pues tenemos que entender que hay cosas que debemos de mejorar. Hay cosas que tenemos que hacer mejor, que tenemos que actuar y vivir. Y hoy voy a hablar sobre perfeccionarnos en nuestra existencia, ¿verdad? Muy parecido a la semana pasada de perfeccionarnos en nuestras vidas, ¿verdad? Cómo ganar esta guerra espiritual y cómo perfeccionarnos en nuestra vida espiritual. Hoy quiero hablar de cómo debemos de perfeccionarnos como iglesia. En muchas ocasiones andamos viviendo como si fuéramos dueños del tiempo, como si nosotros tuviéramos en control todas las cosas. Y si ponemos un poquito de atención, sabemos que en realidad pues somos débiles, que en realidad nosotros no tenemos control del tiempo. El tiempo va pasando y nosotros no sabemos lo que va a pasar. Muchas veces creemos o podemos pensar, pero en realidad, si nos ponemos a pensar en el día lunes, usted y yo a lo mejor podemos hacer planes o podemos tener ideas de lo que vamos a hacer, pero al llegar al lunes posiblemente nos vamos a enterar que muchas cosas de las que queríamos hacer no las hicimos, o muchas cosas que no íbamos a hacer las hicimos.
Y hoy yo quiero hablar cómo es que usted y yo podemos perfeccionarnos en nuestra existencia. ¿Cómo es que tenemos que ver la vida? ¿Cómo es que debemos de ver la vida en nuestra existencia? ¿Cómo es que usted y yo tenemos que actuar? Porque en muchas ocasiones, tristemente, la gente está viviendo nada más transcurriendo los segundos, los minutos y las horas. Pero no hay un razonamiento, un pensar de cómo están viviendo y cómo es que deben de vivir. Santiago nos enseña aquí cómo es que ustedes y yo debemos de vivir. Tenemos que recordar, Santiago le está hablando a las 12 tribus que están en la dispersión. Mire, si vamos a lo que nos dice la tradición, ya hablamos de quién es el que es más aceptado como el autor del libro de Santiago. En la Biblia nos habla de varios Santiagos o Jacobos, que es lo mismo, y hemos dicho que el autor del libro de Santiago se refiere a, o podemos creer, saber, entender que el autor es Santiago, el medio hermano de Jesús, el medio hermano de Cristo. También este Santiago es el pastor de la iglesia primitiva, o como podemos decir, la primera iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén era el pastor, a él era el que le llevaban las situaciones difíciles, y él es el que tenía la palabra para aconsejar a la iglesia. Vaya a Hechos capítulo 15, ahí encuentra cómo Santiago les permite que hablen. Pablo habla, se defiende, hablan en contra de Pablo, o podemos hablar ver lo que hablaron de Pablo, pero al final del capítulo 15 Santiago dice cómo es que tiene que comportarse Pablo, tiene que hablar y cuál es la enseñanza final que se toma de todo este concilio de la iglesia de Jerusalén. Y estoy hablando de Santiago porque Santiago, siendo el pastor de la iglesia primitiva, Santiago siendo el que aconseja, guía, enseña a la iglesia primitiva, Santiago no tenía el control de su vida. Hay tradiciones de cómo murió Santiago, o hablan de los historiadores de la muerte de Santiago, y a Santiago lo intentaron matar en diferentes formas, lo aventaron de una distancia de 50 metros y no murió. Después le quisieron matar de otra forma, y al último lo matan por un palo donde sacuden a la ropa para limpiarla y le destrozan la cabeza, y Santiago muere. Es de las tradiciones de cómo dice que murió Santiago. La verdad, usted y yo ahorita estamos sentados aquí y a lo mejor estamos pensando que vamos a comer dentro de una hora si no ha almorzado, y si ha almorzado, bueno, para despertarle la tripa, ¿verdad? O a lo mejor está pensando que saliendo de aquí va a ir con su familia, va a ir con sus hijos, va a ir con sus hermanos, o simplemente está pensando que va a ir y va a ver una película. Podemos pensar muchas cosas, pero en realidad solamente podemos pensar. En realidad no sabemos lo que va a pasar. Y lo que quiero que aprendamos de esta tarde de predicación, cómo debe ser nuestra manera, nuestra vida de existir, para que sea una vida perfeccionada. Si no aprendemos lo que dice Santiago,
estaremos viviendo muchas veces de la manera equivocada. Estaremos viviendo muchas veces de una manera que nomás estamos perjudicando nuestra vida o atacando nuestra vida. Santiago empieza en el capítulo 4, versículo 13 y versículo 14. Dice: vamos ahora lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La perfección de nuestra existencia tiene que ver con el conocimiento de nuestra fragilidad. Mire, déjeme decirle, en mí han pasado algunos años, yo siempre digo, no tantos, pero muchas veces yo me acuesto cuando voy a dormir en la noche y me acuesto bien. Y muchas veces cuando despierto acostado, o amanezco malo del cuello, o amanezco malo de la espalda, o amanezco malo de las rodillas, cuando es poco, ¿verdad? Le digo, yo cuando era joven, o más joven, para echarme porras, la cama me ayudaba. Ahora me acuesto muchas veces y amanezco lesionado. No sé si a usted le pasa. Despertamos con una tortícolis que... algunos con dolor de rodillas, todavía no llego ahí. Ni quiero llegar a las rodillas. A mí llega más arriba de la espalda. Cada quien sus debilidades, cada quien sus fragilidades. Estuve en Ciudad Victoria y vi a un pastor que tenía bastante tiempo que no veía. Me juntaba con él y platicamos bastante rato. Y después de un rato me dice de repente: hermano, cuídate las rodillas. Y yo dije, ¿de qué me está hablando? Cuando yo lo conocí hace tiempo, pues muy bien, y me decía, ahora yo necesito con urgencia operación de rodillas. Mire, no se duerma. O sea, se le cayó el celular para que no se duerma usted, no cree que él se está durmiendo. Somos tan frágiles que en mi predicación se quedan dormidos. Somos frágiles, hermanos, aunque usted se crea Superman. Mi esposa me dice a mí, Edgar, cuídate. Le digo, no, yo soy de piedra. Y luego ya digo, pero mejor de piedra pobre. Ya ve que está más debilita. Santiago lo dice. Vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Dice un dicho: cuéntale tus planes a Dios si lo quieres oír que se ríe. A veces nos creemos los grandes empresarios del mundo. Y qué bueno que se crea empresario, que sea empresario. Pero qué malo que no entienda que usted es frágil. Mire, uno de los hombres más ricos del mundo, con todo el dinero que usted y yo nos podamos imaginar, se murió de enfermedad. Steve Jobs. Tiene todo el dinero, a lo mejor que ni yo me puedo imaginar. Pero él era frágil. La Biblia dice que nuestro cuerpo se va desgastando día con día.
que dice Santiago. Cuando no sabéis lo que será mañana. Hay gente que dice muchas tonterías. Te va a ir bien dentro de una semana y vas a tener trabajo. Le quieren quitar el dinero. Lo están engañando. Usted y yo somos tan frágiles que no sabemos lo que nos va a pasar dentro de una hora o cómo vamos a estar dentro de una hora. Podemos pensar que vamos a estar bien al lado de un tomahawk o cuando menos de una rachera. Podemos pensar, pero no sabemos. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Estaban tan jóvenes y tuvo un paro cardíaco fulminante y murió. Y muchas veces decimos, ¿tan joven? Porque somos frágiles, dice Santiago. Porque, ¿qué es nuestra vida? Y lo dice, nos responde, ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El hermano Sergio y yo, por lo regular, los sábados vamos a Celaya. Y en ocasiones nos ha tocado que hay neblina. Pero así como encontramos que hay neblina, así se termina. ¿Sabe lo que es la neblina usted? ¿No? Son partículas de agua muy pequeñitas, pero muy pequeñitas, que están en el aire, muchas veces a ras de la tierra. Esa es la neblina. Que hacen una bruma, pero que llega tantito al sol, pero se desvanece inmediatamente. Santiago dice eso de nuestras vidas y lo dice de esta manera: ciertamente, o en otras palabras, verdaderamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo. Hay dichos en nuestro andar diario, decimos, nadie tiene la vida comprada. Y muchas veces vivimos la vida como si tuviéramos la vida comprada, como si fuéramos dueños de nuestra vida. Nosotros no sabemos. Ahorita podemos estar sentados cómodamente, con salud, pero no sabemos, porque tenemos que entender, tener conocimiento de nuestra fragilidad y tenemos que aprender a cuidarnos, a entender que debemos de andar con el cuidado de esta fragilidad que tenemos. Santiago lo dice. Vamos ahora. Casi, yo lo veo casi como, está diciendo, entiendan, comprendan los que dicen que van a hacer grandes negocios, que trabajarán un año y harán buenos negocios. Y Santiago dice, no, no es así.
No debes de vivir tu vida así. Debes de vivirla entendiendo tu fragilidad. A veces vivimos la vida como si tuviéramos una vida segura, un tiempo seguro. A veces decimos, la está viviendo como si viera o va a ser joven toda la vida. No. La perfección de nuestra existencia tiene que ver con entender nuestra fragilidad. Hermano, no lo estoy menospreciando. Estoy hablándole para que entienda que somos frágiles, que hay alguien encima de nosotros. Segundo, versículo número 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, y haremos esto o aquello. La perfección de nuestra existencia tiene que ver con el conocimiento de nuestra dependencia. Dependemos de Dios. Qué triste es que pensemos que dependemos de nosotros mismos. ¿Sabe? Que cuando pensamos esto, estamos siendo orgullosos. Que cuando pensamos esto, estamos dejando a Dios a un lado todo. Dice, debería de decir, si el Señor quiere, viviremos. Miren, porque si el Señor quiere y no vivimos, aunque usted y yo tengamos todo el dinero del mundo, aunque usted y yo tengamos la vida saludable más correcta, aunque usted y yo tengamos poca edad, debemos de entender que la vida depende de Dios. Él ha dado a nosotros el aliento de vida y nada puede vivir si no es porque Dios lo ha hecho. A veces hay gente que dice, todos somos hijos de Dios. Y yo digo, no todos somos hijos de Dios. Pero si todos somos creación de Dios, porque Él nos ha dado el aliento de vida. Él nos ha formado. Y Santiago dice bien claro, por lo cual deberíamos de decir, si el Señor quiere, viviremos. Si Él quiere, vamos a vivir. La vida de los hijos de Dios, de la creación, está en las manos de Dios. ¿Por qué cree que no murió Daniel en el foso de los leones? Porque la vida de Daniel estaba en las manos de Dios. ¿Por qué cree que David no murió en tantas guerras que él vivió? Mire, David dice el Salmo que en una ocasión se hizo el loco. ¿Sí sabía usted? David se hizo el loco. No nomás así de que la Virgen le hablara, no. Se hizo el loco físicamente, vestimenta y todo esto. Porque estaba rodeado de sus enemigos. Y los enemigos dijeron, este ya está loco. ¿Qué le hacemos? Déjalo ir.
La mano de Dios fue el que le sostuvo para que David fuera el hombre de guerra, el hombre conquistador que fue David. Si el Señor quiere, viviremos. Vemos al pueblo de Israel pasando por el mar en seco. Luego vemos a un ejército de egipcios. Y el pueblo de Israel se salvó. Y el pueblo de egipcio fue tragado por el mar. Si el Señor quiere, viviremos. Pero no solamente queda ahí. Si pensamos en nuestra vida y pensamos en situaciones difíciles de nuestra vida, sabemos, nos enteramos que estamos aquí porque Dios nos ha cuidado, que estamos aquí vivos porque Dios ha querido. El hermano Camacho me comentaba en una ocasión de un accidente que tuvo de frente con un camión que estaba parado sin luces. Si el Señor quiere, viviremos. Si Él no quiere, usted y yo no viviríamos. Pero no dice solamente viviremos, también dice, y haremos esto o aquello. La perfección de nuestra existencia es entender nuestra dependencia. Dependemos de Dios. Él es el que nos da la fuerza para salir adelante. Él es el que nos ayuda y nos usa para hacer las cosas de la manera correcta. Moisés, ¿se acuerdan? Que Dios le decía, va a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Y Moisés, no, Señor, hasta tartamudo soy, le dijo. Y Dios le dijo a Moisés, no digas que eres tartamudo, tartamudo. Porque tú harás lo que yo quiera que hagas. Dependemos de Dios. Mire, ni el diablo puede hacernos algo sin la autorización de Dios. Job capítulo 1. Ahí va el diablo de chismoso. Ah, sí, pues lo tienes bien chiflado, por eso te alaba y te adora, le dijo de Job. Y Dios tuvo que dar autorización, está bien. Quítale sus bienes todos, pero no le toques su alma. No le toques su alma. Dependemos de Dios. Dependemos, nuestra vida depende de Dios. Para estarnos alejando, solamente estamos yéndonos de su protección, solamente estamos atentando contra nosotros mismos. Por eso mire, no se trata de decir la palabra solamente, es de entender que dependemos de Dios, porque muchas veces usamos la palabra religiosa, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere, pero muchas veces no estamos entendiendo lo que estamos diciendo. Si el Señor quiere, haremos esto o haremos aquello, entendiendo
que nuestra vida depende de Él, que nuestra vida va a ser dependiente de lo que Él quiera. Muchas veces, tenga salud o no tenga salud, dependo de ti, Dios. Será lo que tú quieras. Sea aliviado o no sea aliviado, dependo de ti. Porque en la dependencia de Dios, aunque no tengamos todo, estaremos bien. ¿Se acuerdan de Mefiboset? ¿Quién será ese? Ya anda empezando el hermano con cosas raras. ¿Se acuerdan de Mefiboset? Un hombre paralítico. Paralítico, Hijo del amigo de David. ¿Quién era el amigo de David? Jonatán. Nieto de Saúl. Paralítico. Se arrastraba. Pero Dios le dio de la mesa del rey. David le dijo: vas a comer de mi mesa con el rey. Físicamente tenía problemas, pero Dios le dio bendición. ¿Por qué dependemos de él? Mefiboset no se esperaba esto, pues su abuelo había estado contra David, su abuelo Saúl. Pero David honró su palabra delante de su amigo. Depende, ¿verdad? Yo tengo un conocido que es Jonatán, que es Jonatán. Amo a Josafat, que es Josafat. Me dijo: hermano, yo soy Josafat, aunque es con J. Le dije: que alguien me explique. Si es con J, ¿por qué Josafat? Bueno, pero él es Josafat, con J le digo. Dependamos de Dios. Dependamos de Dios. Si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, lo haremos. Tercero, la perfección de nuestra existencia, conocimiento de nuestro actuar. Dice el versículo 16: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es mala. Mira, a veces nosotros los cristianos decimos: hermano, es que estoy orgulloso de mi hijo. ¿Sabe que eso es malo? Es jactancia, sí, jactancia. Todo orgullo, no hay orgullo bueno, aunque nosotros lo tomamos como bueno. Pero la Biblia dice: toda jactancia es mala. Dice: pero es por algo bueno, hermano, entonces es bueno. Es que tenemos que entender que la perfección de nuestra existencia tiene que ver con el conocimiento de cómo usted y yo estamos viviendo. Podríamos haber puesto el conocimiento de nuestra naturaleza, porque normalmente usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza envidiosa. Yo cuando llegué a Salamanca oí un dicho que a mí nunca me ha gustado. Dice el dicho de que lloren en mi casa y lloren en la tuya, mejor en la tuya. Y lo he oído en muchos cristianos. Eso es de aquí malo, ¿eh? Es enfermedad de corazón eso. Eso es maldad totalmente. Y ese lo aprendí, aquí lo aprendí en Salamanca, no es del norte.
Allá dice, no, tú agárrate. Pero el dicho es aquí. Allá es, no te dejes huerco. En Tampico diría, no te dejes escuincle. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Yo por eso cuando estoy estudiando, yo no me he metido al 8 o al 7. El 10 es soberbia. No quiero, yo quiero ser humilde. Mire, a veces nos jactamos de nuestro conocimiento. Es que yo sí me sé 20 capítulos. No está mal saberse 20 capítulos, ¿eh? Ni estoy diciendo que sea flojo y no lea la Biblia. No estoy diciendo eso. Es jactarnos, ser orgullosos. Es que yo soy bien trabajador, por eso tengo lo que tengo. Ay, hermano, si supieras lo frágil que eres. Si entendiéramos los débiles que somos. He oído también otro dicho, hoy ando muchos dichos, ¿verdad? Me quemé las pestañas, y yo digo unas pestañotas, pero ellos dicen, me quemé las pestañas y me lo merezco. Mire, no está malo que estudie, ni está malo que sepa, ni que tenga conocimiento. Es correcto, es bueno. El problema es la jactancia. Es esa soberbia, ese orgullo. Y naturalmente, muchas veces así actuamos. Así andamos en la vida, como si nadie nos mereciera. Les digo otro dicho, pero no, ese no, porque no es cristiano. Pero ahora dice, os jactáis de vuestras soberbias. ¿De qué nos jactamos? ¿De lo que tenemos? ¿Se va a quedar aquí? Nos jactamos, no. Yo tengo tanto dinero. Qué bueno que tenga dinero. Pero si usted confía en el dinero, se jacta en el dinero, es un pobre. Los que no tenemos dinero decimos amén. Los que tienen dinero dicen, bueno, pero ¿cómo ayuda? El problema es jactarse de eso. Entonces, la perfección de nuestra existencia tiene que ver con el conocimiento, el entendimiento de nuestro actuar. ¿Cómo estoy actuando? Mire, no estoy hablando contra el dinero, no estoy hablando contra el conocimiento, no estoy hablando con la bendición contra la bendición que Dios nos ha dado, sino es cómo estamos viviendo con la bendición que nos está dando Dios. Sí, porque pensamos que ni siquiera el mundo nos merece. Toda jactancia semejante es mala. Y está hablando de la soberbia, jactarse de la soberbia. Yo siempre les he dicho, y porque me queda literal, y mire, usted y yo, por más que queramos, no podemos hacer que nos crezca un pelo de la cabeza. Usted no puede hacerse más alto, por más que usted quiera. Dependemos
de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de cómo Dios nos ha formado. Nada más con entender, ver nuestro cuerpo, ver nuestras vidas, tenemos que entender que no hay nada de que jactarnos, de que ser orgullosos. Y la perfección de nuestra existencia tiene que ver esto, con conocimiento de nuestro actuar. ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy reaccionando a cada situación de vida? Y por último, la perfección de nuestra existencia tiene que ver con el conocimiento de nuestro pecado. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mire, ni siquiera está hablando de lo malo que hace uno, de lo bueno que sabemos que tenemos que hacer y no lo hacemos. Esto es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago si no la pone difícil, ¿verdad? Necesitamos perfeccionar nuestra existencia. Necesitamos entender que tenemos que actuar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los mandatos, a la enseñanza que Dios nos ha dado. A veces tenemos que pensar, ¿sabemos que hay que hacer cosas buenas? La pregunta es, ¿las estamos haciendo? Muchas veces tenemos pretextos. No tengo tiempo, no tengo dinero, etcétera, etcétera. Bueno, eso es pecado. No solamente pecar es pecado, no hacer lo correcto es pecado. En la mañana, en el Instituto Casa de Dios, hablaba sobre la estrategia que Dios, que Cristo puso para evangelizar. Y a lo mejor todos la sabemos, pero la mayoría no la seguimos. Y le voy a decir la primera parte de la estrategia del plan de Cristo para evangelizar. Es que usted y yo seamos testigos de Él. Esa es la estrategia. Que usted y yo seamos testigos de Dios. Y si usted y yo no estamos siendo testigos de Dios, estamos desobedeciendo. Y si estamos desobedeciendo, estamos pecando. Necesitamos saber, entender que no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y lo sabemos. ¿Cuántas veces no le he predicado yo a usted Mateo capítulo 28 del 19 al 20? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La perfección de nuestra existencia tiene que ver con el conocimiento de nuestro pecado.
tienen que ver como lo que usted y yo estamos haciendo que no le agrada a Dios, o lo que no estamos haciendo que le agrada a Dios. Queremos tener vidas perfectas, aunque sabemos que no vamos a alcanzar la perfección, pero queremos tener vidas que cada día sean mejor para Dios. Santiago está hablando a una iglesia que está siendo perseguida. Santiago está hablando a una iglesia que está siendo matada, que los corrieron de su casa, que los sacaron y que si no se iban, los mataban. Y Santiago le dice a esta iglesia, fíjese, porque así empieza el libro de Santiago, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y Santiago les dice que tienen que tener perfección de su existencia. Y les dice, comprendan su fragilidad. Comprendan su fragilidad. Y les dice, porque son como neblina. La segunda enseñanza les dice, entiendan, conozcan su dependencia. Porque ustedes dicen, vamos a hacer esto y el otro, en lo cual deberíamos de decir, si el Señor quiere. Por más que usted quiera, o más que usted no quiera, dependemos de Dios. Santiago les dice, conozcan su actuar. Y les dice, toda jactancia es mala. A veces pensamos, no, yo no hago aquello. Conozcamos nuestro actuar. Y por último le dice, conoce tu pecado. Porque no hacer lo que sabes que Dios quiere que hagas es pecado. Usted quiere tener una mejor existencia. Usted quiere vivir mejor. Santiago nos da la enseñanza. Conozca su fragilidad, conozca su dependencia, conozca su actuar, conozca su pecado. Y por supuesto, aléjese. Porque es lo que dice, lo que está enseñando Santiago. Ya que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A mí me da mucho gusto ver a un cristiano, un hijo de Dios exitoso, bendecido por Dios. Es bueno, es bonito. Pero a veces tenemos que vernos a nosotros. Y aunque aparentemente no tengamos, podamos estar viviendo en lo correcto delante de Dios. Si usted va a los grandes hombres de Dios, usted los ve que dependían de Dios, que sabían su fragilidad, que sabían su actuar, su pecado. David le dijo a Dios, bueno, me gozo
de tu salvación. Vivamos donde tengamos una vida correcta delante de Dios. Usted dicho, por más fuertes que queramos ser, si no está en Dios, se puede derrumbar. Dios es la roca que nos sostiene. Él es el único que nos sostiene y nos da vida. Usted puede ir a la Biblia, yo no quiero dar más ejemplos, pero usted puede ver la Biblia, y cómo le dijo a Moisés: ven, Moisés, para acá, porque tú vas a morir y tú no meterás al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ya había su tiempo. Entendamos nuestra fragilidad, entendamos nuestra dependencia de Dios. Dependemos de Él. Si Él no nos ayuda, no somos nada. Pero si estamos en Él, la Biblia dice que somos más que vencedores. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Es muy clara, muy directa. Ayúdanos. Ayúdanos a vivirla, a entenderla, a practicarla. Que tengamos como hijos tuyos buen testimonio y que vivamos buscando perfeccionar nuestra vida en ti, sabiendo que de ti dependemos. Por favor, Señor, bendice a tu iglesia, casa de Dios, bendícenos. Que nuestra vida esté en ti y que dependamos de ti, que vivamos en ti. Tómanos en tus manos, sosténnos, ayúdanos, y que tu amor, tu gracia y tu misericordia siga siendo en nuestras vidas. En Cristo.